digamos, para la exploración era mejor, podía ser utilizar diferentes tipos de vela triangular, latina o vela cuadrada como la que tiene ahora, y aprovechar diferentes vientos. La nao normalmente solamente utilizaba vela cuadra y iba propulsada por los vientos portantes, ¿no? Le dicen la naus. Nao, sí. ¿Así? Nao, Santa María, Carraca o Nao. Ahí. ¿Y ese nombre de naus? Nao es un nombre de... bueno, hay diferentes teorías de cómo procede ese nombre, pero la nao es una evolución, viene evolucionando desde el Coe. Era un barco de Europa del Norte que ya tiene esos castillos en proa y popa. Posteriormente, cuando llega a Portugal y a Castilla y Aragón, se convierte en la coca, ¿no? La coca ibérica, y que era otro tipo de barco, y después ya evoluciona hacia la nao, ¿no? Una nave más atlántica, ¿no? Del océano Atlántico, alta, capaz de aguantar las altas olas del Atlántico, y también capaz de aprovechar los vientos portantes, que son los alisios, esos que vienen, que a nosotros nos traen los polvos del Sáhara desde allí, desde África, pues antes también traían estos barcos. ¿Y la capacidad de las personas ahí? ¿Cuánto se supone que es? Pues en ese primer viaje en el que Colón, digamos, era el almirante, viajaban unas 40 personas a bordo de la nao Santa María. Alrededor de unas 25 iban en la Pinta y unos 20 en la Niña. Es curioso porque después cuando van de vuelta hacia España, bueno, hacia Lisboa y hacia Bayona, pues tienen que dividir la tripulación de la nao entre estos barcos y los que se quedan en el fuerte de Navidad. Hubo un momento que le dijeron, tú te quedas aquí, tú te quedas aquí, tú te quedas aquí, y el año que viene volvemos a casa. Efectivamente, cuando volvieron, después de pasar por Puerto Rico, pues ya el fuerte había sido quemado, ¿no? Habían luchado y había sido quemado. Y tuvieron que construir otra ciudad. ¿Y esas monedas? Esas monedas son representativas, déjame ver un momentito. Bueno, esas monedas, sí, es una colección de onzas de oro y plata. Todo lo que ves aquí son monedas conmemorativas también del quinto centenario. Ok, sí. Sí. Y entonces te quería decir, Iris, que estos barcos son del siglo XV, representan unos barcos del siglo XV, digamos de un momento de exploración, es decir, cuando todavía los caminos no estaban dibujados en los mapas, ¿no? Cuando ya esos caminos se dibujan, es decir, ya saben de qué puerto van a salir y a qué puerto van a llegar, pues se construyen barcos más grandes que tienen mayor capacidad de carga, y son los galeones, ¿vale? Ya estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII. Y eso sí que es grande. Esos sí que son grandes. Hay dos tipos de galeón, el galeón mercante como aquel que vemos en ese vídeo, y el galeón artillado, ¿no? Muchas veces la construcción era la misma. Si por ejemplo una familia noble que construía ese galeón para hacer sus portes, ¿no? Mover sus mercancías, pues si el perito del rey veía que tenía muy buena construcción, lo requisaba, por así decirlo, a cambio de regalías, de derechos en minas y todo eso, y se lo quedaba, ¿no? El rey, y lo armaba. Normalmente viajaban en convoys, ¿vale? En la flota iban alrededor de 30 o 40 barcos, en los que alrededor iban los galeones artillados protegiendo, y en el centro los galeones mercantes. Puerto Rico en ese momento era un puerto muy importante, puesto que pasan los vientos alisios por aquí, estaba en el centro de la corriente, pero digamos que no era un puerto de mercancía, ¿no? No bajaba y cargaba, era un puerto de defensa. Entonces, por ejemplo, cuando llegaban los galeones que salían desde Sevilla, iban hacia las Canarias y llegaban a Puerto Rico, ahí no se metían en el puerto, sino que se dividían, a lo mejor hacían aguada en el puerto de Aguada o Aguadilla, y seguían hacia su rumbo. Normalmente era el puerto de Veracruz en México o el puerto de Cartagena en Colombia. Cuando cogían de ahí la carga, se iban hacia La Habana, y de ahí salían hacia San Agustín en Florida y volvían hacia España, ¿vale? Había otros galeones como estos que viajaban en el Pacífico, desde Manila, en Filipinas, hacia Acapulco, en México. Sí, que los galeones sirvieron de... Sí. Sirvieron para la transportación. Aquí, mira, si pasas por aquí, vas a ver estas monedas tan curiosas.
aquí este tipo de galeones venía sobre todo de México para traer el situado, ¿no? El situado era ese dinero que traían desde esa plata, que traían desde México para cubrir las necesidades de Puerto Rico. Pues construir las fortificaciones, pagar a los gobernantes, a los soldados y todo eso. La realidad es la siguiente, es que Puerto Rico en un principio, desde 1509 hasta 1550, tiene una economía minera muy fuerte, es decir, el oro que produce no es tanto la cantidad como la calidad, es decir, México producía mucho más cantidad de oro, pero digamos era de una calidad un poquito menor. La realidad es que ese oro llega un momento que se agota y entonces, pero claro, Puerto Rico sigue siendo igual de importante estratégicamente hablando, ¿vale? Porque si perdías Puerto Rico, perdías los puertos de Veracruz y perdías los puertos de Cartagena. Necesitabas fortificar Puerto Rico. Por eso se trae dinero desde México para esa fortificación y ese sueldo de la soldada, ¿no? Normalmente ellos pedían monedas, los gobernadores de aquí, pero a veces le traían barras de plata. Esas barras, ¿vale? Imagínate un cilindro de plata, pues para convertirlo en moneda, lo cortaban, ¿vale? Salían como unas lonchitas, como una moneda que acuñaban. Y si una pesaba más que otra, porque era más gruesa, pues le quitaban eso que sobraba, ¿no? Por eso tienen esa forma. ¿Y estos pedacitos también? Claro, esas son las macuquinas, sí. ¿Las qué? Macuquinas. Ok, y dígame qué es macuquinas. Bueno, sí, esa moneda que le estoy hablando, ¿no? Que cuando... Se llaman así macuquinas. Macuquinas, sí, sí. La cortaban hasta que La tenía su cortaban. peso. Qué bien. Sí, sí. Ese es siglo XVI, siglo XVII, este es siglo XVII, siglo XVIII, las fragatas. ¿De acuerdo? Estas fragatas, pues igualmente, era una evolución mucho más versátil del galeón. Ya esta fragata podía navegar, pues, era muy ágil, era una navegación, combinaba vela cuadra, vela triangular latina, velas de entrepalo. También servía para la defensa y para el transporte. Muchos de ellas transportaban caudales, por ejemplo la Juno, la fragata Juno, llegó desde Veracruz aquí a Puerto Rico, después de pasar, trayendo los caudales, ¿no? El situado. En ese momento pues ya eran los que llamaban los reales de A8, pero los columnarios, ¿no? Estos que tenían estas columnas. Es curioso porque esta moneda, si veis, ya es diferente, ya tiene un cordón. ¿Ves que tienes ese borde con esa forma? Sí, eso sí. es un método de seguridad. Así no se puede copiar tan fácilmente la moneda, ¿vale? Porque tienes ese cordón. Lo curioso de esta moneda es que es la primera que se utiliza prácticamente en todo el mundo, ¿vale? Esta moneda, aunque se fabricaba en Sevilla o en México o en Perú, pues también se utilizaba, por ejemplo, en China, se utilizaba también en algunos países de África, se utilizaba también en las 13 colonias estadounidenses cuando se liberan de los ingleses, pues utilizan esta moneda, lo que ellos llamaban el Spanish Dollar. Aproximadamente por esa época teníamos este tratado de navegación. Es curioso porque en él podemos leer la siguiente definición. Dice: navegación es una arte que enseña a dirigir y llevar ordenadamente las naves de unos puertos a otros por la superficie del agua. Es curioso, ¿no? La simplicidad y la concreción con que lo explica. Estamos hablando, este libro es de 1794. En esa misma época, mira lo que pasó. Llegó a Puerto Rico en 1793-1794 uno de los marinos más famosos y más prestigiosos de la Marina Española, un Conde Damián Churruca, afamado marino, que además era un ilustrado, era prácticamente un científico, tenía una educación exquisita y además era un valiente en las batallas, era increíble como llevaba sus barcos, ¿no? Cuando llega aquí a Puerto Rico llega con 2 bergantines y pone a sus órdenes a 1.500 hombres de mar. 1.500 hombres de mar que estaban aquí en Puerto Rico. ¿Quién eran esos hombres de mar? Era lo siguiente: había salido una ordenanza previa al viaje de Churruca en la que se decía que todos los jóvenes vagos y vagabundos se hicieran hombres de mar, ¿vale? Es decir, pasaban por aquí, si veía algún joven que no tenía ni oficio ni beneficio, lo cogían y se lo llevaban a esas escuelas. Ahí le enseñaban a pescar, a hacer redes, a navegar, a limpiar la bahía, a luchar con patente de corso, a luchar contra los piratas.
que atacaban el puerto y tenían derechos especiales para la pesca. Era una figura muy interesante, en total 1500 aproximadamente. Con ello, Churruca logra hacer todo este plano geométrico que incluye unas medidas que son muy precisas del fondo de la bahía, y también con ellos empieza a construir unos gánguiles y unos pontones. Eran barcos y lanchas, eran barcos con los que limpiaban el fondo de la bahía, y eso permitía que siempre hubiese la misma afluencia de barcos, que no, porque hay que tener en cuenta que Puerto Rico es uno de los puertos más digamos, mejores del mundo, no en vano tiene ese nombre, ¿no?, de Puerto Rico. Pero claro, con tantos ríos que llegan a él, pues los sedimentos pueden cerrar el puerto. Por eso es importante que estén dragando, limpiando, ¿no? Lo que mucho no hace hoy en día. Eso es. Aquí para que veas la precisión, esto es 1794, a golpe de remo y a golpe de cartografía pura y dura, levantaron este plano. Esto es 1992 y esto fue ya con satélite y con toda la tecnología actual. Pero la precisión de uno es muy comparable a otro. Pero un más o menos, ¿verdad? Un más o menos. No, es perfecto. O sea, es perfecto, ni más o menos, no, es una precisión exquisita. O sea, le hicieron, y no tenía la tecnología que tenemos hoy en día. Claro. Es increíble. Como lo calcan, ¿no? Sí. Impresionante. Esto, para que te hagas una idea, estas mediciones las hacían con unas barquitas. Se ponían a remar y con una plomada, un escandallo, lo tiraban al fondo del mar, y cuando llegaba al fondo medían, sacaban lo que medía y ahí iban apuntando. O sea, que eso era un trabajo increíble. Mira para allá. Mira, es curioso porque relacionado con aquel mapa, eso fue en 1794. He comentado esos barcos que utilizaban para limpiar la bahía, ¿verdad? Esos eran los pontones, los gánguiles, las lanchas que tenemos aquí. Lo que pasa es que aquí tienen cañones, porque se utilizaron también para la defensa, ¿no? Esa fuerza se llamaba fuerza sutil. Era la fuerza sutil, tenía la base en la puntilla, ¿vale?, que está aquí. Y para que te hagas una idea, los gánguiles, por ejemplo, según los mapas de Landa, eran plataformas gigantescas de madera que hacían lo siguiente: tenían una rueda en el centro, ¿vale?, que metía a un hombre, le daba vuelta y eso movía una maquinaria que levantaba una pala y limpiaba el fondo. Así era como funcionaba. Después ahí echaban la arena en los pontones y también se movían con lancha. ¿Qué ocurrió aquí en este mapa que te represento? Esta es la mayor batalla que ocurrió en Puerto Rico. Fue el asedio de 1797, la mayor batalla, sobre todo en número de barcos. El asedio británico de 1797. Hay que tener en cuenta que Puerto Rico fue un puerto que desde el principio fue deseado por todas las naciones. Su lugar estratégico hacía que todo el mundo quisiera quedarse con él, ¿no? Desde el principio hubo ataques ingleses, holandeses, los ingleses otra vez, y ya digamos que de todo eso salieron victoriosos los españoles y los puertorriqueños, pero en este, digamos que fue una batalla, digamos, la batalla final, en la que ya también se demostró cuán buena era la defensa en Puerto Rico. Mire, Puente Martín Peña. Claro. Esa es una de las puertas de San Juan, ¿verdad? No, la puerta de San Juan es aquí. Pero había más puertas. Claro, o sea, aquí había muchísimas puertas. Las Por eso. Digamos que Martín Peña era lo que unía en la isla de Cangrejo, sí, lo que es actualmente Santurce, con el resto de la isla. Okay, sí. Es muy importante en esta batalla. Mira, sí, te explico. En 1797, Gran Bretaña pretende atacar los principales puertos españoles, en Canarias, en Tenerife, en Trinidad y también el puerto de Puerto Rico, ¿vale? En Canarias pierden estrepitosamente, Nelson pierde además el brazo y parte de su flota. En Trinidad ganan los ingleses, en pocas horas se quedan con el puerto, y en Puerto Rico se creían que iba a ser rápido y fácil, pero no fue tal. Cuando llegó esta gran flota al mando de Harvey, eran 68 barcos. Ellos se acercaron hacia el morro y cuando volvieron anclaron cerca de Isla Verde, ¿vale?, lo que se conoce como la Bahía de Cangrejos. Para que te hagas una idea, por aquí se va a Piñones, ¿vale? Este es el puente que se va a Piñones. Anclan ahí y bajan unos 8000 soldados británicos.
hay que tener en cuenta que normalmente en la isleta había unos 3.000 soldados españoles de la corona española, pero en ese momento la mitad está en la Española, en la isla de la Española, por las revoluciones de los haitianos, ¿vale? Total, eran unos 8.000 contra 1.500. Estaba la cosa un poquito desequilibrada, ¿verdad? Pero ¿qué ocurrió? Ramón de Castro, cuando llegó ese correo desde Trinidad, ese barco desde Trinidad avisando del ataque de los ingleses, puso en marcha el plan que tenían establecido. Teniendo en cuenta que la ciudad era inexpugnable, estaba en ese momento, se había terminado San Cristóbal, estaba todo perfecto, pues llamó a las milicias. ¿Quién eran las milicias? Las milicias eran hombres normales y corrientes, pues artesanos, boticarios, maestros, que le daban un uniforme, le daban un sable reglamentario, un arma, ¿vale? Y 2 o 3 veces al mes, pues disparaban, digamos que hacían ejercicio, pero no eran soldados profesionales. Esas personas que venían de Ponce, de Fajardo, fueron llamados y se fueron, digamos, acercando a Río Piedra, ¿vale? Pero claro, venían andando, o sea, que esta batalla son 2 semanas, o sea, que tuvieron que esperar. Mientras tanto, los ingleses ya habían desembarcado y se habían concentrado en Santurce, prácticamente era suya, ¿no? En la iglesia de San Mateo, Abercrombie, el general de toda la tropa, había plantado ahí su base, pudiendo ver la bahía, el interior de la bahía de San Juan y la bahía de Cangrejo, y ahí había desplegado su flota, su tropa. Desde el primer momento, en la retaguardia, los morenos libres de Piñones, esos milicianos de Piñones, digamos que le hicieron la vida imposible a los ingleses, ¿vale? No dejaban tranquilos en la retaguardia, eso hizo que se concentraran más a vanguardia. Pero en vanguardia también esos morenos libres de Piñones se utilizaban sobre todo a bordo de las fuerzas sutiles para atacar la vanguardia, ¿no? De noche hay escritos de batallas en los que prácticamente era guerra de guerrillas, se lanzaban contra los ingleses y salían en la oscuridad, ¿no? Era también una guerra psicológica, no le permitían dormir. Hay que tener en cuenta que esta gente, imagínate un señor de Piñones, que ellos sabían moverse por el mangle, conocían su tierra, no le importaban los mosquitos, estaban acostumbrados al calor. Pero claro, imagínate estos ingleses y estos alemanes mercenarios que llegaron con ellos, que estaban en una tierra inhóspita para ellos, totalmente agobiados por la humedad, por los mosquitos, por los mangles, por todo, ¿no? Claro, Puerto Rico no es como era ahora, era una isla oscura más allá de San Juan, ¿no? Entonces, no sé si sabes quiénes eran los morenos libres de Piñones, no sé si sabes la historia de los negros libertos. Pero cuéntalo. Te cuento, mira. Cangrejo, por ejemplo, el pueblo de Cangrejo, que actualmente es Santurce, se funda en el pueblo número 13. Se funda, pues, gracias a negros, personas de color negro que llegan de las islas, que son allí esclavos de los ingleses, de los franceses, holandeses, y aquí se les da la libertad siempre y cuando se vuelvan al catolicismo, ¿vale? Se conviertan al catolicismo. De ahí que también salen los pueblos de Loíza y Piñones, y es curioso porque claro, cuando le atacan los ingleses son los primeros que están más motivados, no quieren volver a ser esclavos, claro. De ahí que sean, digamos, muy protagonistas en esta batalla. Cuanto más se concentraba el ataque frente a los fortines de San Jerónimo y San Antonio, y gracias a la defensa de las fuerzas sutiles y de los milicianos que estaban ya por aquí por la zona, irrumpe desde Río Piedra el grueso de los milicianos que habían venido desde todo Puerto Rico, ¿no? Desde toda la isla. Ahí esa es la mítica batalla de Pepe Díaz, ¿no? Se habla de Pepe Díaz, que era el soldado más valiente que el rey de España tenía. Él cruzó por primera vez ese puente de Martín Peña, entró entre las filas inglesas y detrás de él todos los milicianos pudieron desenvolverse por la isleta de Cangrejo. Es en ese momento donde Abercrombie, que era un primera espada para ellos, es decir, Abercrombie después de esta derrota va a Egipto y gana a las tropas de Napoleón, es decir, sabía lo que hacía. ¿Qué ocurre? Aquí se ve desbordado, tiene 3 frentes ya, entonces rápidamente se mete en la flota de Harvey y sale huyendo de Puerto Rico, ¿no? Sí. Sale tan rápido que deja aquí caballos, deja aquí los muebles suyos en la iglesia de San Mateo, deja también los mercenarios alemanes por ahí por la isla, deja a sus muertos sin enterrar, o sea que era una huida rápida y veloz. Después de esa batalla, Ramón de Castro, ese señor que dirigió esta defensa, pues pide, digamos, las compensaciones para las viudas y para los heridos en la batalla, le dan también tierra a los señores de Piñones, le dan también el blasón a la ciudad de San Juan con la muy noble
y leal ciudad de San Juan. También le da su segundo escudo, en el que ya no sale el cordero sentado, sino de pie defendiendo la isla. Y digamos, mejora también, por ejemplo, Ramón Pau Giralt pues utiliza esos argumentos en la Constitución de 1812, ¿no? Muy bien. Esta, digamos que hay que tener en cuenta que prácticamente este es el final de la época de la vela. Estamos hablando de 1797. Todavía quedan algunos años más en los que hay batallas gloriosas, pero hay que tener en cuenta que 50 años después ya empieza el vapor, ¿vale? Con el vapor, Puerto Rico no pierde importancia, ya que también era una buena isla carbonífera, en medio también de las comunicaciones. Por ejemplo, para moverse desde Florida hacia Venezuela había que pasar por Puerto Rico, que también llevaba mucha importancia el comercio del azúcar. Todo era importante y Puerto Rico seguía estando ahí en el centro, ¿no? Como un puerto importante. Mira, vamos a pasar a la historia del vapor. ¿Qué te pasó? Es mucho. ¿Eh? Es mucho. Claro. Mira, no sabía que tenía tanto, de veras. Es pequeño pero está concentrado. No, pero está concentrado, bien concentradito. Mira, te comento. El vapor, ¿no? Ya estamos hablando de un momento en que después de esos híbridos, ¿no? De esos barcos que también tenemos ilustraciones, ¿no? Que combinaban el vapor y la vela, pues empiezan la historia de los transatlánticos. El mítico de Titanic, ¿no? Que tanta pasión despierta por las películas, los libros. Hay mucho que contar de Titanic. Simplemente te digo la curiosidad de siempre, ¿no? Que la última chimenea era simplemente refrigeración, no tenía una maquinaria debajo, ¿vale? No tenía una sala de máquinas abajo, por lo tanto era un gesto más de su majestuosidad, ¿no? Era el más grande, el que tenía más chimenea, el que no se iba a hundir, pero bueno, digamos que finalmente pues no fue así. Tenemos varias piezas y entre ellas la más valiosa para nosotros es esta cubertería original. No es del Titanic, es del Olympic, ¿vale? Hay que tener en cuenta que cuando construyen el Titanic quedan tres barcos hermanos, el Olympic, el Titanic y el Britannic. Entonces esta es del Olympic, pero igual se utilizaba a bordo del Titanic. Ok, ¿qué pasó con el Olympic? El Olympic fue saboteado en Nueva York, si no me equivoco ahora mismo estoy mezclando la historia, en Nueva York por la mafia. El Britannic ardió cuando era ya barco hospital en la Primera Guerra Mundial. Y el Titanic subió. Más relacionado con Puerto Rico es la historia del Normandy. No sé si conoces el hotel. Sí. Y no sé si sabes por qué tiene forma de barco. Es por lo siguiente, a bordo del Normandy viajaban igualmente en la primera clase, pues gente adinerada, con cierta fama. Entre ellos viajaba un señor de Vieques, que era Benítez Richards, ¿vale? Este señor era ingeniero, era la verdad bastante audaz, hizo obras de ingeniería donde otros no se atrevían. Y también tuvo una relación con Munó, una de las mujeres más ricas del mundo. Ella trabajaba en el cabaret en Francia, estamos hablando de los años 30, y digamos que tenía una personalidad bastante arrolladora esa mujer. De hecho, ella le encantaba Puerto Rico, ella fue enterrada aquí, tiene ella tenía sus propios barcos, su propio avión, una de las mujeres más ricas del mundo. El hecho es que incluso Trujillo le regaló un diamante de $1 millón. A bordo del Normandy fue donde tuvieron esa relación de Richards y Munro, y ella le pide que le regale el barco. No este, sino el grande, ¿de acuerdo? Entonces le dice, hombre, espérate, te voy a hacer un hotel en San Juan, le voy a poner la forma del barco y te voy a regalar el ático, ¿vale? Lo que aquí llaman el penthouse. Ah, ok. Así que nada, así fue como... Un segundito, voy a...